tenemos la casa llena, un tema realmente nada agradable, un tema que tiene en pánico a la Unión Europea, que ha hecho recular a Estados Unidos otra vez. Y bueno, para analizar todo este conflicto que se vive en el mundo, hay que darle gracias a Putin porque se acabó el coronavirus, nadie habla de eso, todos los comentaristas, especialistas, virólogos, pues se convirtieron en especialistas de guerra, menos Loret que anda en Acapulco. Bienvenido, Víctor Corral Canales, Carlos Federico, Neftalí de Nefta Noticias y el queridísimo señor don Jesús López Almejo, ya el señor, el profe de Relaciones Internacionales, tu profe de RI, que nos va a dar pues un punto más profundo de todo este conflicto. Quien quiera empezar. Nada más denme oportunidad de agradecer a nuestras audiencias de cada uno de nuestros canales y decirles que nos sigan apoyando, que se sigan suscribiendo a nuestros canales y les vamos a llevar información importante. Bueno, pues las repercusiones ya llegaron a México porque amenazan a dos compañías rusas, las cuales tienen intereses económicos aquí en México, y creo que los países ajenos a ese conflicto no tenemos por qué pagar los platos rotos, pero como siempre nos llevan al baile esta bola de sinvergüenzas. Y bienvenido al profe Jesús López Almejo, el que era el soltero más codiciado de Ciudad Guzmán, acabó su reinado por allá. Nefta. Pues muchísimas gracias por la invitación y creo que sí hay que tocar estos temas porque vemos una audiencia y unos jóvenes que están desensibilizados por completo del tema y se lo están tomando como si fuera un juego cuando es cosa seria. Hay que tocarnos los corazones porque son vidas las que se están cobrando y no simplemente es un show ni un montaje como el de Loretito. Profe, pues adelante y empieza, por favor. Antes que nada, quiero manifestar mi gusto por estar compartiendo micrófonos con Nefta Noticias, con Expresión Política, con don Víctor Corral, con usted mismo, mi queridísimo Carlos Federico, y con el buen Richard Dallier, el doctor mexicano en Bélgica, que le pone un toque bastante agradable a la conversación. Miren, yo francamente, ustedes conocen mi posición, pro AMLO abiertamente, no he escatimado en decirlo, aunque luego me han criticado de que como si soy analista digo que soy pro AMLO, pues porque soy pro AMLO, punto. Pero yo no estoy de acuerdo en la posición del gobierno mexicano en cómo salió a alinearse a los intereses de Estados Unidos y a potenciar y a fortalecer la narrativa de Anthony Blinken al condenar únicamente a la invasión de Rusia. Porque o somos o no somos, es decir, o no intervenimos o sí intervenimos. Y si vamos a intervenir subordinados a Estados Unidos, vamos a seguirle haciendo el juego a la Unión Europea, que estuvieron de provocadores, rascándole los huevos al tigre, hasta que se les apareció el oso y dio dos manotazos y los desgarró y ya nadie le quiere entrar. Ahora me dicen, profe, pero es que México tiene una vocación pacifista, el presidente no se equivoca. Pues en esta se equivocó y me parece que Marcelo Ebrard terminó por venderle la idea de que era mejor ceder ante los intereses de Ucrania en México y que como viene la reforma eléctrica en unos días más, en unos meses más, era importante ceder en este aspecto. Y me parece que se olvida tanto el presidente López Obrador como el canciller Marcelo Ebrard que cuando Estados Unidos nos quitó el acceso a vacunas, Rusia abrió la Sputnik V para México y el canciller Ebrard fue a China y fue a Rusia justamente a cerrar el trato de 29 millones de vacunas, 29 millones de dosis para el público mexicano. Entonces, profe, pero entonces está mal que México hubiera condenado la invasión, que condene la guerra, que condene la violencia. No, la guerra apesta, la guerra está fatal, está bien que la haya condenado, pero también hubiera condenado el apoyo que el gobierno ucraniano le estuvo dando a los neonazis, que no es broma, no es cosa de juego. El gobierno ucraniano, por decirlo menos, estuvo tolerando y apapachando a los grupos neonazis, entre ellos el batallón Azov, que ha estado trayendo a pan y agua a la población del Donbass, a la población de origen rusoparlante del Donbass desde el año 2014. Oigan, son 14,000 muertos, 1.5 millones de desplazados, y vemos además públicamente la narrativa de estos grupos neonazis
diciendo que es importante limpiar de presencia rusa el Donbass y que ellos pueden hacer el trabajo sucio que Occidente requiere. Lo único que tiene que hacer el Occidente era mandarles armas y mandarles dinero. Entonces, ¿cómo se podía responder a eso? Y cuando el presidente hoy en la mañanera, que me parece que se resbala fatalmente, sale a decir, no, pues es que la autodeterminación y pues que lo arreglen ellos. No, señor. En política exterior, para eso existen las convenciones internacionales, para eso existe el derecho internacional público, el derecho internacional humanitario, y para eso existe justamente la normatividad, para evitar genocidios y para evitar también crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, como las que estuvieron cometiendo las fuerzas ultranacionalistas ucranianas contra la población civil, de los cuales murieron 4,000 personas en el Donbass entre 2014 y 2022. Profe, es importante para que la audiencia que nos ve, la gente bonita que nos ve a cualquiera de estos canales, por favor, esta es información bastante interesante, escúchela, analice bien lo que estamos tocando en tema, porque la mayoría de los gobiernos y de los medios que sirven a los gobiernos están todos tratando de hacer ver a el señor Vladimir, que no es Putin, ¿sí? Ya lo demostró, como si fuera un Hitler, como si Rusia fuera el malo y Ucrania fuera la víctima. Ojo, sí, la gente de Ucrania es víctima de grupos elitistas. Sin embargo, aquí, de acuerdo a lo que nos está explicando el doctor Almejo, que es muy cierto, esto no es de ahorita. El presidente lo ha dicho, profe Almejo y amigos, para saber a dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos. Y en la ruptura de la Unión Soviética, ahora Rusia, varios de esos países que se dividieron de la Unión Soviética, entre ellos Rumania, Polonia, Ucrania misma, la Bielorrusia, que está arriba de Ucrania, eran países que normalmente en un acuerdo, el profe aquí nos va a decir ahorita en qué año fue esto, se firmó un acuerdo con las Naciones Unidas en las cuales no se podía tocar a esos países. O sea, la Unión Europea, la OTAN, la ONU, reconocía que no se iba a expandir, que no iban a tocar esos países y se iban a quedar como independientes. ¿Qué es lo que pasa? A través de los años, la Unión Europea ignora y empieza a montar bases militares estadounidenses en estos lugares. Hay un video por ahí, creo que lo tiene Carlitos o Víctor, donde Putin dice muy claro, ustedes están mandándome las tropas y yo les comparto una imagen, si me permiten, para mostrarle también a la gente, donde el líder de la ONU, de las Naciones Unidas, en febrero, y está publicado por un diario oficial de Bélgica, para que no vayan a pensar que es cosa mía, no, aquí está el diario oficial, y en esta conferencia, el jefe de las Naciones Unidas decía, porque enviaron tropas, Estados Unidos fue el primero en mandar a sus soldados y envalentonó a toda la Unión Europea. Les dijo, miren, yo los apoyo, manda todas sus tropas a Estados Unidos y la Unión Europea decide hacer lo mismo. Pero el líder de las Naciones Unidas dice, enviar fuerzas armadas a los bordes de Ucrania nos pone en un gran riesgo. Es un gran riesgo de ataque por parte de Rusia porque es una provocación. Esto fue el 19 de febrero del 2022, o sea, hace 2 o 3 semanas, ¿sí? Entonces, bueno, no, 22 y estamos a 25, o sea, no, 19 de febrero, hace 7 días, hace una semana. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo ignoran los europeos, se envalentonan por lo que hace Estados Unidos, y a la mera hora, después de que responde Putin, pues ahora resulta que todo el mundo recula, profesor. Sí, es lo que venimos diciendo, pues que a mí de verdad me parece increíble cómo siendo tan obvia la provocación estadounidense y la subordinación de Europa a Estados Unidos, porque esto que dices acertadamente, estimado Richard, en 1990, cuando se desintegra la Unión Soviética, hay un acuerdo con Mikhail Gorbachev y con Boris Yeltsin por parte de George Bush padre, en la cual dice, ok, se va la Unión Soviética, pero no se va a ir la OTAN, pero se queda la promesa, se queda el pacto de que no se va a expandir al este. ¿Por qué? Porque es muy simple y sencillo.
Y eso tiene que quedar bien claro. Ojalá que nuestros alumnos digitales y las audiencias de Nefta Noticias, de Expresión Política, de Carlos Federico, Conexión MX y Mexicano en Bélgica lo entiendan. No es hablar por hablar, es que entre los grandes objetivos, el principal objetivo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que además nace de la doctrina Truman de 1948, que era principalmente combatir el comunismo en todas sus formas y que así se comportaron durante la Guerra Fría, era el principal objetivo militar, era Moscú. Anteriormente líder de la Unión Soviética, actualmente líder de Rusia, ya se desintegró la Unión Soviética. Entonces, cuando se va la Unión Soviética, ¿cuál es la razón de ser entonces de la OTAN? ¿Sí me explico? Si su objetivo era la destrucción de Moscú, era la Unión Soviética. Entonces se hace el pacto de que no se van a expandir hacia el este. ¿Y qué creen? Lo violan. Como no era vinculante, porque un pacto no es vinculante, es un acuerdo que no está normado por el marco jurídico internacional, entonces adhieren a los países bálticos, adhieren a Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovenia, Eslovaquia. El arco, entonces, ¿no? El famoso arco antisoviético, que es lo que trataron de hacer los Estados Unidos, ¿sí? Oye, profe, sí. Pero el ADN de la OTAN ha sido el expansionismo, buscar el colonialismo, buscar tener mayor presencia en todos los ámbitos geográficos de la Tierra. Entonces, es imposible no pensar que ellos de alguna manera estuvieron provocando esta situación, porque debemos entender que Joe Biden tiene muy baja popularidad en Estados Unidos, por un lado, y por el otro lado, una conflagración de este tipo le da la oportunidad de que la Cámara de Senadores le autorice presupuesto para la guerra, que es el presupuesto que ellos pueden utilizar para muchas otras actividades. Haz de cuenta que les abren la puerta para gastar en lo que les dé la gana y hacer lo que quieran, ¿no? Sí. Sí, por eso decía que si nos atenemos al antecedente histórico, o sea, ya no de suposiciones, sino los hechos históricos, que los podemos incluso organizar cronológicamente, cuando provocadoramente o provocativamente o de manera provocativa viene Macron y viene Olaf Scholz, súper agresivos, diciendo que a ellos les vale un cacahuate lo que Rusia crea y que la OTAN es tan libre y tan soberana, y cosa que yo me río por dentro cuando lo dicen, que pueden adherir con su política de puertas abiertas a quien se les pegue la gana. Correcto. Y dicen, Georgia y Ucrania también son bienvenidos, que son las líneas rojas de Putin, así como para China, Taiwán es su línea roja. Salen a rascarle, entonces decía yo, para fortalecer la premisa de trabajo, los huevillos al tigre y se les aparece el oso. Y además el oso les da un baile, pero sabroso, a los ucranianos. En 2 días ya les desarticuló 69 de 79 bases militares, que esa es la diferencia con los ataques, por ejemplo, de Estados Unidos, que sí ataca a civiles. Rusia ha atacado puros militares. Y además, y con esto cierro esta parte de la intervención, hoy, 25 de febrero del año 2022, acaba de amenazar a Suecia y a Finlandia de que si no quieren correr con la misma suerte, no se adhieran a la OTAN, aunque la OTAN tenga puertas abiertas. Esto es bien interesante porque aquí en Europa quiero darle una pasada rápida, una corridita, nada más para que vean lo que informan los diarios aquí en Bélgica. Lo voy a pasar uno tras otro, nada más leyéndolos, y para que se den un poquito de idea a la gente lo que se habla aquí y la perspectiva que se tiene aquí en Europa de esto que está pasando, porque como lo menciona el profe, Emmanuel Macron salió antes de que Rusia atacara diciendo que iban a morder y que iban a morder fuerte, que las Naciones Unidas y que toda la Unión Europea iba a estar junta para destruir junto a Estados Unidos a los rusos. Al otro día, como lo menciona el profe, de hecho fueron 7 horas, profe, las que le tomó al gobierno ruso destruir las 69 de 79 bases militares en todo, o sea, la primera línea, que era la línea de soporte,
que pensaba la OTAN y que pensaba Estados Unidos que no lograría destruir Rusia, en 6 horas la destruyeron por completo. Entonces, voy a pasarles un poquito aquí las imágenes de todo lo que se publica aquí en Europa para que se den una idea de lo que dicen los medios y bueno, pues nos puedan dar el análisis un poquito más detallado. Fíjense, vámonos por partes. Este es el primer, bueno, ya se los pasé de lo que dijo el jefe. Joe Biden anunció los ataques, al momento de los ataques, que era injustificado, que no tenía razón para dar los ataques. Esta es una de las notas, ahorita nos lo explicará el profe y nos lo detallará si es cierto o no es cierto que no tenía justificación. Ponen RTBF, que es otro de los diarios. Ucrania, Bélgica, realmente y de manera fuerte condena a Rusia por los ataques reckless, ¿cómo traduciríamos eso? Reckless es provocativos y pregunta a los belgas estar en casa. Aquí en Bélgica, el día de ayer, profe, Nefta, Carlos, Víctor, salió el ejército belga a pedirle a la gente en las calles que se regresara a su casa porque estaban en pánico de que hubiera o fuese a haber un ataque por parte de los rusos. Rapidito, otra de las publicaciones, invasión rusa en Ucrania, momentos clave el 24 de febrero y ponen pues algunos tanques militares. Otro, Ucrania reclama haber destruido 5 aviones y helicópteros rusos y Rusia dijo que destruyó todos los sistemas de antidefensas de Ucrania, lo cual pues ya lo hablamos, es correcto. Presidente Putin, y luego vean el cambio cuando empieza Rusia a atacar. Presidente Putin, en nombre de la humanidad, por favor, tome sus tropas de regreso a Rusia. Seguimos. Genocidio. Denazificación. Con Vladimir Putin. Con el mensaje de Vladimir Putin. Tenemos que tomar esto a otra dimensión. Otro. Ucrania, en Kiev. Residentes en pánico. Máquinas de dinero de los bancos completamente vacías, fuga de gas, y ponen unos videos, muchos ya los están quitando porque los empezaron a destapar de que eran videos falsos, videos de bombardeos entre Irak y Palestina. Ahorita nos lo va a aclarar el profesor, que también ya lo publicó en Twitter. Esto sí es real, la gente sí estaba saliendo en verdad en sus autos de manera tranquila, pacífica, como se ve en la foto. No hay ataques a la gente para que la gente no entre en pánico. Sí está avanzando Rusia, pero pues estos son algunas de las noticias que se están pasando aquí en Europa. Actualización, y bueno, pues ahorita qué es lo del día, ¿no? Biden retira las tropas y dice que pues nada más pondrá sanciones financieras, pero que no enviarán más tropas, a Ucrania. Y Biden pues ya dijo que se va contra quien sea. En Ucrania esto es bastante interesante, amigos, porque en este país ucraniano sí están haciendo algo muy malo y algo muy triste. Están separando a las familias, y esto no son los rusos, son los propios ucranianos que están separando familias, y todos los hombres de entre 16 y 50 años de edad van a ser forzados a unirse a las filas militares porque los ucranianos están tercos en que quieren pelear y están mandando a países como Rumania, Polonia, pues a los niños, a las esposas, sin sus padres. Las mujeres pues sí están llorando. Eso sí es algo bastante fuerte, y ahora sí lo comentamos porque son las notas que publican de este lado en Europa. Pero a mí me gustaría brevemente también que nos ampliara un poquito el tema, el profe, sobre el apoyo que han estado recibiendo algunos grupos por parte de Estados Unidos, grupos ucranianos, que inclusive están en contra de los rusos y que han establecido, ahora sí, que un régimen genocida prácticamente, pero que han sido apoyados por los Estados Unidos. ¿Hay algo de eso, profe? Sin duda alguna, sin duda alguna. Ahorita la derecha en el mundo está muy activa. Miren, chéquense los tentáculos de Estados Unidos.
tratando de ayudar a Juan Guaidó a dar golpe de estado en Venezuela en 2019. Y además Europa actuó como peón y como lacayo. Recuerden ustedes el golpe de estado también en contra de Bolivia, que si no es porque reacciona México y apoyan a Evo Morales, y con la fuerza viva de Evo Morales, Lucho Arce gana la presidencia y recupera el movimiento al socialismo, el control político de Bolivia, era una derecha fascista, golpista, que ya estaba cantando victoria. Si esto mismo nos ponemos a pensarlo en el plano de Canadá, ustedes ven que en Canadá hay unos traileros que han provocado una crisis porque cerraron prácticamente el punto de acceso. Originalmente las demandas eran legítimas. ¿Eran legítimas en qué sentido? En el sentido de que ustedes me conocen, yo he sido pro vacuna, he invitado a la gente a que se vacunen, pero yo también soy pro AMLO en el sentido de que cada quien elige cómo morirse o cómo vivir, y si hay vacunas, pues que cada quien decida si se las quiere o no poner, ¿no? Claro. Pero estos señores están muy molestos con Justin Trudeau porque los querían obligar a ponérselas. Entonces, el fiscal de Texas y el gobernador de Texas y grupos de ultraderecha tejanos empezaron a financiarlos para que aguantaran el paro que ya empezó a dañar a la economía canadiense, porque además están sobre el punto fronterizo más dinámico del mundo. Entonces, no solamente financiando a mexicanos contra la corrupción y la impunidad para que creen escándalos a partir de calumnias, como lo hicieron con José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador, sino como lo hemos visto en toda América Latina y ahora incluso hasta en Canadá. Es decir, los tentáculos de la derecha también están socavando la paz y la estabilidad política en Canadá. Entonces, a ver, si esos son capaces de hacerlo con los aliados, imagínense ustedes lo que son capaces de hacer con los enemigos. Y la realidad es que estuvieron enviándole armas a Ucrania, armas 300 toneladas, no es poca cosa, enviándole millones de dólares también al gobierno de Ucrania, y además respaldándolos diplomáticamente en Naciones Unidas. A mí me parece muy revelador, yo lo he mencionado en muchas ocasiones acá, me parece tristemente revelador el hecho de que Estados Unidos y Ucrania sean los únicos dos países que en Asamblea General de Naciones Unidas no quisieron condenar, votaron en contra de la resolución que en el 2020 y en el 2021, en los meses de diciembre, condenaban la glorificación del nazismo en todas sus formas, neonazismo, fascismo, y que además Joe Biden sale a dar la justificación de la primera enmienda constitucional que dice, tienen el derecho los estadounidenses a manifestarse lo que quieran. No, en el nazismo no, porque el nazismo es una ideología criminal. Y además Francia, Italia... Y profe, que no se nos olvide, perdón que te interrumpa, pero que no se le olvide a la gente. Y Francia, Alemania, Italia, España, Inglaterra se abstienen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que no se le olvide a la gente. En la Segunda Guerra Mundial, los que pelearon más en contra de los nazis fueron los rusos. Los que realmente se dieron en la torre con la Alemania nazi fueron los rusos. Los Estados Unidos llegó casi al final. Pongámonos a leer un poquito, señoras y señores, porque hay mucha gente en la audiencia. ¡Están locos! ¿Cómo están defendiendo a Rusia? No defendemos que haya una invasión. Para eso existen los planos políticos, para llegar a acuerdos. Sin embargo, no es correcto que se utilicen los medios. A mí me prendió mucho los focos rojos ver a la gente de derecha. Todos somos, ahora sí que todos somos, como dijeron, todos somos Loret. Ahora todos son Ucrania. Todos somos Ucrania, todos somos los ucranianos, el malo de Putin. No, espérenme. Cuando hay un nado sincronizado por parte del Washington Post, de CNN, de ABC News, de todas los noticieros, del país de España, que es un golpeador del gobierno de Andrés Manuel, cuando ves a Jorge Ramos, cuando ves a todos los periodistas, a León Krause, a todos apoyando a Ucrania, dices, a ver, espérame, aquí algo está pasando, ¿no? De hecho, no sé si vieron un programa ayer, antier, donde León Krause invita a un ciudadano de Ucrania, a un colombiano viviendo en Ucrania, y le dice, pero es que los rusos son malos. Dice, no, espérame, porque aquí se llenó de militares de la OTAN, fueron y empezaron a lanzarles ataques a los rusos, pero de eso nadie habló.
y le dice, y León Krause le dice en el envío, no lo voy a poner porque son muy bravos y nos desmonetizan. Le dice, no, es que tú no sabes, tú no estás. Le dice, pues es que yo estoy viviendo aquí en Ucrania. No, es que las cosas no son así. Dice, pues entonces van a ser como tú quieras, ¿para qué me invitas, no? Entonces, yo lo puse en mi Twitter, lo pueden encontrar, @RichardGallier, y ahí decía, le dieron en la torre. Ahora resulta que León Krause le quería decir a un ciudadano viviendo en Ucrania cómo estaban pasando las cosas, ¿no? Entonces, muestra los montajes que hacen una y otra vez. Entonces, hay que ser más reflectivos y no tragarnos la basura que tratan de vendernos los medios de siempre. Pero la basura que estamos acostumbrados a consumir es gracias a las formas de utilizar los medios de comunicación en estos sistemas neoliberales. Y me llamaba mucho la atención lo que decía ayer el profe Jesús López Almejo en la noche. Ya lo había yo reflexionado de esa manera, tal parece que estamos en la misma sintonía, pero el presidente actual de Ucrania es el equivalente a Eugenio Derbez en este país. Crearon a un personaje parecido a Peña Nieto, los medios de comunicación de aquel lado, donde se incrustaron, ahora sí, dice aquí una de las notas, se incrustaron fundaciones parecidos a Mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad, como lo de Claudio X González en ese país, los cuales empezaron a hacer sus políticas de consumismo, su coqueteo hacia el occidente, donde empezaron a dividir a la Ucrania como lo hicieron durante muchos años con México desde que Carlos Salinas de Gortari entró al poder. Recuerdo muy bien que nos empezamos a ver distintos. La gente del norte de México nos sentíamos muy tejanos, muy anglosajones, con costumbres muy americanizadas de aquellos lados, y veíamos con extraño a la gente que venía del sur. La gente de Yucatán la veíamos muy distinta a nosotros. La gente del centro de México llegaron a poner eslogan donde en el norte, donde si matabas un chilango hacías patria. Y así empezaron a balcanizar a México, haciéndonos ver distintos. La misma labor que hicieron en Ucrania. Ver a una Ucrania rusa, a una Ucrania europea, y empezar a dividirlos de esa manera con mi punto de vista, si es un Eugenio Derbez el de allá, pues un pelele de los intereses gringos en aquel lugar. Y hoy lo decía el señor Vladimir Putin, lo decía a través de una entrevista y hacía el comparativo. Es como si yo me fuera a meter a México, a Canadá, y querer instalar mis tropas de aquel lado y poner mis misiles de aquel lado. Pues claro que los Estados Unidos de Norteamérica no lo permitirían de ninguna manera. Y yo ayer lo hacía en un comparativo igual. Pues, ¿qué harían los Estados Unidos si México estuviera coqueteando con ellos y estuviera muy latente las cuestiones rusas aquí en México? Pues rápido Estados Unidos invadiría los estados del norte, que siempre se han sentido distinto a los demás. Vuelvo a repetir, nos hemos sentido muy tejanos, muy de California, los que están allá por las Bajas Californias, por aquellos lados. Pues lo permitiríamos, porque hasta el romanticismo norteño de repente nace, y si fuéramos norteamericanos no batallaríamos tanto. Se nos olvida que somos mexicanos, se nos olvida que los puertorriqueños perdieron una esencia muy grande de ser lo que eran por haberse vendido de esa manera, pero así de esa manera nos han acostumbrado. Entonces los gringos harían lo mismo y estuviéramos en el mismo reclamo. Ya lo hicieron muchas veces aquí en México, invadieron nuestro país, y creo que no se nos debe de olvidar eso. Así que la situación de Ucrania es similar a como si estuviéramos en el mismo problema los mexicanos o canadienses. Los gringos harían lo mismo y lo siguen haciendo. No respetan acuerdos, y como lo dijo aquí Jesús López Almejo, no están inscritos en constituciones ni en leyes ahí en la ONU, pero son acuerdos de caballeros, en lo que hemos visto. Oye, no hay caballeros en este tipo de acuerdos. Es que los gringos se sienten por encima de las constituciones de cada uno de los países a los que quieren tener injerencia. No les importa que haya una constitución política, no les importa que haya reglas, que haya normas que respetar. Ellos se sienten dueños de los países, y eso es lo que los hace verdaderamente peligrosos. Tenemos ya más de 100 ejemplos
que nada más en Latinoamérica podemos recordar cuando con su injerencia se daban los golpes de estados en la mayoría de los países de Latinoamérica e intentaron hacerlo o lo hicieron en México. Ya ellos están acostumbrados. Yo decía, es su ADN, el intervencionismo, el injerencismo, el no respetar a los países, a quienes representan esos países, buscando ¿qué? Buscando su riqueza, buscando ahora sí que una desestabilización política para poder tener una penetración por parte de empresas transnacionales y luego apropiarse de la riqueza de cualquier país. Y lo mismo están haciendo allá.